Los vencedores. Capítulo sexto. Las primicias, quinta parte, última. Llegamos al final de las primicias y describimos aquí otras de las características de ese grupo dilecto de sus hijos que el Señor anhela fervientemente constituir y que alcanzarán el máximo galardón que el Señor otorgará a algunos de sus creyentes. Esta es otra de las propiedades de los mentirosos que siguen a Satanás, que se proclaman como cristianos, pero que en verdad son agentes, emisarios y servidores de Satanás. 8.3. Se convierten en falsos maestros. Entre los grupos evangélicos, especialmente a finales del siglo XX y en lo corrido del presente siglo XXI, se ha levantado una corriente de falsos maestros que se proclaman como enviados de Dios y apartan aún a los creyentes de la fidelidad para con el Señor Jesús. Toman como base la Biblia, pero tuercen su interpretación y se oponen a la verdad. Hablando de los falsos maestros, Pedro, guiado por el Espíritu Santo, hace una clara advertencia: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Segunda de Pedro 2, versículo 2. Su hablar es disoluto y hacen que el camino de la verdad, que es el Señor Jesús, sea blasfemado. Estos falsos maestros toman la piedad, que es Dios expresado a través de los creyentes, como fuente de ganancia, porque su entendimiento se ha llenado de corrupción. Hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, y que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Primera Timoteo 6, versículo 5. Y buscan enriquecerse falsificando la palabra de Dios. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Segunda Corintios 2, versículo 17. Y tratan de trastornar y desviar la fe de los hijos de Dios. Se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Segunda Timoteo 2, versículo 18. Se dedican a propalar fábulas y mandamientos de hombres para apartar a los santos del Señor, haciendo que los sigan a ellos, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tito 1, versículo 4 y 2 Timoteo 4, versículo 4. Estos hombres nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, y cuando ésta les es presentada, la resisten porque son reprobados en cuanto a la fe. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Segunda Timoteo 3, versículos 7 y 8. Hasta aquí hemos establecido un claro contraste entre la verdad y la mentira, y esperamos que para todos los lectores sea suficientemente claro que la característica de las primicias, que en su boca no se ha hallado mentira, pues son sin mancha, no se refiere a decir o no mentiras según las entiende el mundo, sino a hablar o no hablar de acuerdo con lo que el Señor habla a través de los creyentes. Para hablar la verdad es necesario vivir en comunión con el Espíritu en nuestro espíritu humano, porque Él es el único que puede guiarnos a toda la verdad y salvarnos de la confusión y el caos al que Satanás ha sometido al mundo y aún a la iglesia. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16, versículo 13. El Espíritu ya vino y mora en el Espíritu de quienes somos hijos de Dios, y Él nos guía a toda la verdad, para que en nuestra boca no sea hallada mentira, y así no tengamos ninguna mancha para presentarnos delante de Dios como las primicias. En medio del cristianismo, Satanás ha infiltrado sus ministros
y frente a ellos debemos ser firmes, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Gálatas 2, versículo 5. Existe la posibilidad de que aún los hermanos genuinos sean desviados, y frente a ellos debemos aprender a oír al Espíritu y a usar un corazón amoroso, pero firme, para no permitir que nos desvíen y que ellos puedan volverse a la verdad. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Segunda Timoteo 2, versículo 25 y Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. Pablo tuvo una buena experiencia en este tema cuando enfrentó a Pedro, a Bernabé y a otros judaizantes que habían venido de parte de Santiago y estaban desviando a los gálatas de la verdad. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Gálatas 2, versículo 14. Mentir es expresar a Satanás, porque la mentira es la persona y la personalidad de él. En este sentido, las primicias son sin mancha, porque en su boca no se halla mentira, no hay ninguna expresión de Satanás en ellos. Poder ver todas estas cosas se debe a la gran misericordia que el Señor está teniendo con nosotros, para que entremos en el aposento, el espíritu humano, y en una íntima y profunda comunión con Él, tengamos un arrepentimiento genuino y profundo de tantas cosas que tenemos que tratar y podamos alcanzar este privilegio de llegar a ser las primicias que hemos descrito muy brevemente en estos capítulos. Que el Señor nos conceda la plenitud de su gracia y alcancemos el logro de ser las primicias. Las primicias es el mayor galardón que el Señor otorgará a un grupo de creyentes y por esa razón las exigencias para alcanzarlo también son máximas. Llegar a ser completamente saturados de la vida y la naturaleza divinas hasta alcanzar la realidad del número 144,000 y recibir en la frente el nombre del Cordero y el de su Padre. Alcanzar tal grado de unidad con el Cordero nos permitirá aprender el cántico nuevo, que es exclusivo de los 144,000. Nadie más puede aprenderlo. Seguir al Cordero por donde quiera que va, lo cual quiere decir que son personas que aprenden a mantenerse en el Espíritu, en comunión con el Señor, las 24 horas del día, los 365 días del año. Es necesario mantener su condición de vírgenes puras, comprometidas para casarse con el Señor en las bodas del Cordero, evitando ser extraviados por Satanás de la sencillez y fidelidad para con Cristo, no contaminándose a través de los sentidos, que son los conductos que el diablo usa para extraviar a los hijos de Dios, así como lo hizo con Eva y Adán en el huerto de Edén. Mantenerse fieles al Señor no siguiendo a hombres, a organizaciones, ni a doctrinas particulares, las que abundan en este tiempo de máxima degradación de la Iglesia. Finalmente, es necesario evitar cualquier vestigio de mentira, por medio del cual Satanás puede expresarse, porque ya hemos visto que la mentira es la expresión de la persona de Satanás. Las primicias, lo mismo que el Señor Jesús, mientras anduvo en carne, nada tenía del diablo, porque viene el príncipe de este mundo, el cual nada tiene en mí. Juan 14, versículo 30. Al tener conocimiento de estos requisitos que son muy elevados, el lector tal vez pensará que llegar a ser primicias se convierte en una utopía y que es imposible alcanzar un patrón tan elevado y que no puede lograrlo por más que se esfuerce. Recuérdese que nuestro Señor es Dios santo, puro y sublime. Él está por encima de todas las cosas mundanas y terrenales
y se ha propuesto llevarnos hasta alcanzar su estatura, y será Él quien lo hace. Los esfuerzos humanos nada valen, son inútiles, y nunca alcanzarán el patrón que Dios ha establecido para las primicias. Para suplir exigencias tan elevadas, Dios no pide de nosotros nada distinto a nuestra disposición, la cual no requiere ningún esfuerzo, sino solo disfrutar la persona y las riquezas del Señor. Lo único que necesitamos cada día es disponer nuestro corazón, abrir nuestro ser y disponer nuestro vaso para que Él lo llene de todas sus riquezas y de su naturaleza. Y poco a poco vamos siendo transformados y conformados hasta alcanzar la medida del varón perfecto. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses 5, versículo 24 y Filipenses 4, versículo 19. Enoc, un tipo de las primicias. Recordemos que el Antiguo Testamento está lleno de tipos, sombras y figuras que nos ayudan a entender la realidad de todas las cosas divinas, realidad que se encuentra en el Nuevo Testamento. En el libro de Génesis hay un personaje que se refiere a las primicias, y de él vamos a hablar lo que el Señor nos ha mostrado. Ese personaje es Enoc, que corresponde a la séptima generación desde Adán por la línea de Set. Entiéndase que una vez que Caín mató a Abel, Dios le dio a Adán y Eva un sustituto, a quien llamaron Set, y desde ese momento la humanidad se abrió en dos líneas. Una, la línea de Caín, que pertenece al árbol de la ciencia del bien y del mal, y que usada por Satanás fundó el sistema diabólico que se conoce como el mundo, mediante el cual el diablo engaña y pervierte a la humanidad, alejándola de Dios y convirtiendo al hombre en su enemigo. La otra línea, que comienza con Set, incluye a aquellos hombres que se ocupan en amar, obedecer y agradar al Señor. Si se mira detenidamente el capítulo 4 de Génesis, a partir del versículo 16, se encontrará la línea genealógica de Caín y sus obras. Lo primero que hizo Caín fue edificar una ciudad con el propósito de falsificar el plan de Dios, pues la consumación del plan del Señor se da con la edificación de la Nueva Jerusalén. Caín engendró un hijo y le puso por nombre Enoc, pero este Enoc es otra falsificación, pues no tiene nada que ver con el Enoc tipo de las primicias, pues este último está en la línea de los que agradan al Señor. En la descendencia de Caín encontramos adulterio y toda clase de pecados que ofenden a Dios. En la sexta generación de Caín hay un hombre que se llamó Lamec. Este es otra falsificación del plan de Dios, pues en la línea de la vida hay un Lamec, nieto de Enoc. Este Lamec, descendiente de Caín, fue un adúltero, ya que tuvo dos mujeres de nombre Ada y Sila, y en ellas engendró tres hijos, Jabal y Jubal en Ada, y Tubal Caín en Sila. Jabal se dedicó a criar ganados y a habitar en tiendas. Jubal, por su parte, se propuso tocar arpa y flauta, mientras que Tubal Caín se ocupó en hacer obras de bronce y hierro. Podemos afirmar que estos tres personajes son los iniciadores del sistema que en la Biblia se conoce como el mundo, porque con sus ocupaciones trataron de solucionar las tres necesidades básicas que tienen los hombres: sustento, deleite y seguridad. Quiere decir que no debemos procurar suplir las necesidades que tenemos como humanos, de ninguna manera. Lo que sí debemos tener es claridad de que este sistema llamado mundo es un sistema que no tiene en cuenta a Dios. El hombre busca suplir sus necesidades totalmente separado de Dios. Recuérdese que en Génesis 2, versículo 16, Caín salió de la presencia de Dios y comenzó a hacer sus obras separado del Señor. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Las obras de Caín se convirtieron en una ofensa y una competencia para el Señor,
porque su autor no tenía ninguna comunión con él. Si se observa el mundo contemporáneo, veremos que el hombre ha descubierto tantas cosas en la naturaleza gracias a la ciencia. Ha inventado y desarrollado tantos aparatos por medio de la tecnología, aparatos que ayudan a tener una mejor calidad de vida y a la vez a destruir el ecosistema que facilita la permanencia de la vida en la Tierra. En esos descubrimientos e inventos, nunca el hombre glorifica al Señor, sino que por el contrario, el Dios amoroso que nos ha dado todas las cosas es ignorado y despreciado, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hechos 17, versículo 25. En su creación exuberante, donde le son suministradas todas las cosas que necesita para vivir. ¿Qué podría descubrir el hombre si el Señor no lo hubiera puesto en su creación exuberante, donde le son suministradas todas las cosas que necesita para vivir? ¿Y qué pudiera inventar la raza humana si Dios no hubiera dotado al hombre con una inmensa capacidad de pensar, de descubrir y de inventar? Indudablemente nada. Pero el hombre es tan ingrato con su Creador que Satanás lo ha convencido de que es Él quien tiene todas esas capacidades y que creer en y honrar a ese Dios maravilloso es una tontería y una estupidez. A este sistema que procura solucionar todas las necesidades humanas, separando al hombre de su genuino proveedor, que es el Señor del cielo y de la tierra, a ese sistema la Biblia lo llama mundo. Y en él está atrapada la raza humana, constituyéndose de esa manera en enemiga de Dios. Por eso el Espíritu nos advierte a los creyentes: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Santiago 4, versículo 4 y Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Afortunadamente, este sistema mundano corrupto está llegando a su fin. Cuando el Señor complete las primicias, vendrá a esta tierra a tomar posesión de los reinos que hay en ella y habrá un gobierno encabezado por el Señor y ejecutado por los vencedores, un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11, versículo 15. Cuando suene la séptima trompeta, que es la última de las trompetas, el Señor descenderá a la tierra con los vencedores para tomar posesión de los reinos del mundo y subyugarlos para reinar en ellos junto con los vencedores. Retomando el tema que estamos examinando acerca de Enoc como tipo de las primicias, era necesario primero mostrar cómo Satanás, por medio de Caín y su descendencia, estableció un sistema sobre la tierra para oponerse a Dios que se llama el mundo. Pero en Génesis 5 encontramos la descendencia de Adán, interrumpida en Abel, pero reiniciada con Set, la cual se constituye en la línea de hombres que agradan a Dios. Obsérvese lo valiosa que es para Dios cada una de las generaciones de esa descendencia, ya que en ellas el Señor cuenta los días que vivieron y los hechos más sobresalientes que ocurrieron con ellos, los hijos que engendraron, a qué edad engendraron y cuánto tiempo vivieron después de que engendraron los hijos. Debido a que esta es una descendencia agradable al Señor, Él contó los días de cada generación.
que el Señor pueda contar nuestros días, porque somos personas que vivimos en el Espíritu y que andamos en permanente comunión con Él, que lo tenemos como nuestro primer amor y siempre nuestra mente está puesta en el Espíritu. Cuando llegamos a la séptima generación desde Adán, encontramos al personaje de nuestro interés, Enoc. Este Enoc nada tiene que ver con el hijo de Caín, el cual no fue engendrado en el plan de Dios, sino que perteneció a una generación totalmente separada de Dios. Recuérdese que el número 7, generación a la que pertenece Enoc, el de Génesis 5, está conformado por 6 más 1. 6 hace referencia al hombre y 1 es el Dios único. Luego 7 es Dios más el hombre creado para desarrollar el plan de Dios. Podemos decir que 7 es Dios con el hombre como su ayuda idónea, juntos unidos para llevar a cabo el plan eterno del Señor. Leamos lo que dice la Biblia acerca de Enoc. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Génesis 5, versículo 21. Enoc era un hombre normal que tenía un vivir normal en esta tierra, que amaba al Señor, oía su palabra y la obedecía. Por eso Dios da testimonio de él en la Biblia. Después de vivir 65 años y engendrar a Matusalén, que como caso especial fue el hombre que más vivió en la tierra, un total de 969 años, Dios da un testimonio especial y elevado de Enoc. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Génesis 5, versículos 22 al 24. Debido a que Enoc caminó con Dios agradándolo, andando en permanente comunión con Él, oyendo su palabra y obedeciéndolo, Dios lo tomó vivo, lo llevó antes de que tuviera que pasar por la muerte. Un privilegio único en el Antiguo Testamento, porque además de Elías, no hay ningún otro hombre que haya escapado de la muerte. ¿Por qué razón Enoc no vio la muerte? El Nuevo Testamento nos da una respuesta contundente. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y, subrayado, antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11, versículo 5. Enoc fue un hombre de fe y mediante esa fe agradó a Dios. Enoc caminaba con Dios en todos sus caminos, todos los días de su vida. Enoc puso los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A Enoc no le importaban las circunstancias que lo rodeaban. No se preocupó por las dificultades y por la oposición y persecución del enemigo de Dios. Él no apartó su mirada del camino, que es el Señor Jesús. Enoc no se dejó corromper por el mundo, no se fijó en la línea del árbol de la ciencia del bien y del mal, sino que se mantuvo firme en la línea de la vida. Enoc fue un hombre que cumplió todos los requisitos que el Señor exige para las primicias. No se contaminó con el mundo, sino que mantuvo su virginidad. Se conservó con una virgen pura a Cristo, con quien estaba comprometido, desposado. Igualmente, Enoc siguió a Dios por donde quiera que él iba. En Enoc no se halló nada de Satanás, en su boca no fue hallada mentira. Por todo esto, Enoc es un tipo de las primicias, el conjunto de hermanos que en este tiempo, que es un tiempo muy cercano a la venida del Señor, viven en esta tierra para agradarlo, para complacerlo, para hacer su voluntad, para honrarlo con sus hechos, palabras y pensamientos. Son creyentes que buscan no seguir a hombres, ni a organizaciones, ni a ministerios particulares, ni a doctrinas, sino solamente al Espíritu que,
como la unción está en el espíritu de ellos, y los enseña y los guía a todas las cosas que agradan al Señor. Tienen un vivir con el que honran y exaltan al Señor. Es por esto que afirmamos, bajo la revelación del Espíritu Santo, que las primicias vivas no pasarán por la muerte, sino que en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, sus cuerpos corruptibles serán transformados en cuerpos de gloria, iguales al cuerpo de Jesús resucitado, y una vez transformados serán llevados al trono de Dios para disfrutar todas las cosas que están descritas en Apocalipsis 14, 1 al 5, y de las que hemos hablado abundantemente en los capítulos de este libro. ¿Cuándo será el arrebatamiento de las primicias? Para tener una visión más clara acerca de las primicias, debemos buscar revelación sobre la cronología del evento del rapto de las primicias. Si leemos cuidadosamente los 15 versículos de Apocalipsis 14, encontraremos 5 eventos sobresalientes a saber. El primero está registrado en los versículos 6 y 7 y habla acerca de la predicación del Evangelio eterno, que será realizado por un ángel, y con él se invitará a los moradores de la tierra, de toda tribu, lengua y pueblo, a que teman a Dios y le den la gloria, porque Él es el creador de todas las cosas. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. La predicación del Evangelio eterno será cuando esté en pleno desarrollo la hora del juicio de Dios, la gran tribulación. Y ese Evangelio no será predicado para que la gente sea redimida ni regenerada, simplemente para que teman a Dios y no se dejen engañar por el anticristo y el falso profeta. La gran tribulación será una época en que la gracia de Dios ya no fluirá a quienes hasta ese momento no han creído, y ningún humano podrá recibir al Señor para ser regenerado. En otras palabras, ya no será predicado el Evangelio de la gracia ni el Evangelio del reino. Recuérdese que el Evangelio de la gracia es el Señor Jesús viniendo como gracia para morar dentro de los creyentes, regenerarlos y hacerlos nacer de nuevo para ser parte del reino de Dios, mientras que el Evangelio del reino es Cristo como nuestro guía, como nuestro gobernante, viviendo en nuestro espíritu y haciendo su obra de perfeccionamiento para introducirnos en la manifestación del reino de los cielos. Estas dos clases de evangelio no se predicarán en la gran tribulación, porque en esa época el suministro de la gracia de Dios solo será para los creyentes, y la tierra y todos los que en ella moran estarán bajo el juicio severo de Dios. El segundo evento hace referencia a la caída de la gran Babilonia. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14, versículo 8, que involucra al mundo organizado y establecido por Satanás para engañar, atrapar y corromper a la humanidad. Babilonia tiene dos grandes departamentos: la Babilonia religiosa y la Babilonia material. La primera está conformada por todas las religiones, encabezada por la más grande y poderosa de ellas, que abarca el mayor número de países y de habitantes, la religión católica. Con ella está el Islam, que es la segunda gran religión mundial establecida en los países árabes y en casi todos los países africanos y una parte del Asia. En tercer lugar encontramos el protestantismo, con todos sus grupos denominados y libres. También religiones menores, de las cuales las hay por millares en la tierra. Todas las religiones se han dedicado a engañar a las gentes, a separarlas y alejarlas del Señor. De su destrucción se habla con lujo de detalles,
en Apocalipsis 17, donde se menciona la gran ramera y sus hijas. El otro departamento del mundo satánico es la Babilonia material, que está conformada actualmente por el mundo financiero, económico, educativo y de comunicaciones, y de él hacen parte todos los gobernantes de la tierra y subyuga a la inmensa mayoría de los seres humanos. La destrucción de la Babilonia material está descrita ampliamente en el capítulo 18 de Apocalipsis. La destrucción de las dos Babilonias será en el tiempo en que se derramen las 7 plagas postreras de la ira de Dios, que son parte del contenido de la 7ª trompeta. Sabemos que la gran tribulación comenzará cuando se abra el 6º sello, relatado en Apocalipsis 6, versículos 12 al 17. En consecuencia, la destrucción del sistema mundano, con el cual Satanás ha engañado a las naciones, será durante la gran tribulación. El tercer evento hace referencia a la advertencia que hace un tercer ángel a aquellos que adoren a la bestia y a su imagen y que igualmente reciban su marca. El ángel advierte a los moradores de la tierra por todo aquello que tendrán que pasar si siguen a la bestia. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca en su nombre. Apocalipsis 14, versículos 9 al 11. El cuarto y quinto evento registrados en los versículos 14 a 20 hacen referencia a la siega y a la vendimia de la tierra. La siega se refiere a la cosecha de los hijos de Dios, aquellos que no partieron antes como las primicias o como el hijo varón, y la vendimia tiene que ver con los ejércitos del anticristo que serán llevados al lagar de la ira de Dios. La siega será cercana al final de la gran tribulación y la vendimia se dará al final de la gran tribulación, una vez los 7 ángeles hayan derramado las 7 copas que contienen las plagas postreras de la ira de Dios. Aquí nos interesa mostrar que el relato de las primicias antecede a los hechos que ocurren durante la gran tribulación. En consecuencia, el rapto de las primicias deberá ocurrir antes de este periodo de juicio, que tendrá una duración de 3 años y medio. El Señor, en respuesta al amor y fidelidad de quienes conforman las primicias, les evitará pasar por esa época difícil, y esa es la promesa que Él ha hecho al ángel de la iglesia en Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3, versículo 10. Guardar la palabra de la paciencia del Señor quiere decir que la conocemos porque hemos recibido revelación de ella y la hemos guardado y obedecido. Esto es seguir al Cordero por donde quiera que va. En compensación, el Señor nos guardará de la obra de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No habrá lugar a donde no llegue para probar a los que moran sobre la tierra, es decir, ninguno escapará de la prueba. Solamente las primicias, que son aquellos santos que viven la realidad de Filadelfia. Si deseas conocer más detalles sobre el tema, te recomendamos la lectura del libro La degradación de la iglesia, del mismo editor y publicado en esta página www.las-primicias.com. Las primicias serán raptadas antes de la gran tribulación. Ellas serán llevadas directamente al cielo, al trono de Dios.
Y mientras aquí están ocurriendo los hechos horribles que se darán en la gran tribulación, nosotros, quienes hemos logrado ser parte de las primicias, estaremos en el trono de Dios, disfrutando la plenitud de todas sus riquezas. Es por esto, amable lector, que merece la pena que abras tu corazón al Señor, que le ruegues en comunión que te llene de todas sus riquezas, de tal manera que al estar lleno de ellas puedas crecer hasta lograr madurez, y estando maduro puedas ser arrebatado al trono de Dios y del Cordero y alcanzar el máximo galardón que el Señor ha preparado para sus primicias. De ti depende. Bueno, concluimos aquí la parte de este libro concerniente con las primicias. Tú puedes ser esa parte de esas primicias. Depende de ti. Están las cartas sobre la mesa. Mira cómo las juegas. Busca comunión con el Señor. Busca andar en intimidad con Él. Busca revelación. Y espontáneamente habrás crecido, madurado, y el Señor te llevará a su trono antes de la gran tribulación. Y ayuda a que otros lo logren. Envíales la dirección de la página www.las-primicias.com.